Bienvenidos una vez más a Vuelo Prohibido, el canal donde exploramos los secretos más impactantes de la aviación militar y civil. Hoy nos adentraremos en la historia de un caza que se ganó el respeto y el temor de sus enemigos, y que se convirtió en una leyenda sobre los océanos del Pacífico, el Supermarine Seafire, la adaptación naval del famoso Spitfire. Prepárense para descubrir detalles que muy pocos conocen, porque lo que van a escuchar cambia completamente la manera de ver la Segunda Guerra Mundial y la guerra aérea en el Pacífico. Imaginen los vastos océanos del Pacífico, el rugido de los motores rompiendo el silencio del amanecer, portaaviones avanzando entre olas gigantescas y la amenaza constante de un ataque sorpresa. Allí, en medio de esta guerra sin cuartel, surgía el Seafire, un avión que combinaba la legendaria maniobrabilidad del Spitfire con modificaciones necesarias para operar desde un portaaviones. Alas plegables, tren de aterrizaje reforzado y ganchos de detención para aterrizaje sobre cubierta. Cada vuelo significaba riesgo, cada despegue era una apuesta a la precisión y cada combate una lección sobre la mortalidad en el aire. Los pilotos japoneses pronto se dieron cuenta de que no podían subestimar al Seafire. Para ellos, este caza era algo completamente diferente a todo lo que habían enfrentado hasta ese momento. La velocidad en picado, la capacidad de trepada y la agilidad en combates cerrados desafiaban incluso la experiencia acumulada de los Aces del Cero y del Ki-43. Un Seafire podía desaparecer detrás de una nube y reaparecer segundos después para atacar desde ángulos inesperados. Cada encuentro obligaba a replantear tácticas, a modificar estrategias y, sobre todo, a reconocer que subestimar al enemigo podía costar la vida. El diseño del Seafire es un ejemplo perfecto de ingeniería británica en tiempos de guerra. Adaptar un avión terrestre como el Spitfire para operaciones navales no era tarea fácil. Los ingenieros debían garantizar que pudiera soportar los aterrizajes bruscos sobre cubierta, resistir la corrosión salina del océano y mantener el rendimiento del motor Merlin, todo sin sacrificar la velocidad y maniobrabilidad que lo hacían temible en combate. Pero la adaptación tuvo un coste. El fuselaje era más frágil que el del Spitfire terrestre. Cada aterrizaje era peligroso y el avión no perdonaba errores. A pesar de sus vulnerabilidades, el Seafire se convirtió en un símbolo de audacia. Los pilotos británicos aprendieron a maximizar sus ventajas. Ataques rasantes sobre el agua, maniobras de emboscada, uso de la altitud y la velocidad para controlar el combate. Cada misión requería concentración absoluta. Cada vuelo era una prueba de habilidades y reflejos. Los japoneses observaban con respeto y temor cómo estos aviones se movían con precisión letal y comenzaron a desarrollar tácticas específicas para enfrentarlos. Aunque pocos lograban igualar la combinación de velocidad, maniobrabilidad y audacia de sus pilotos. Pero la historia del Seafire no se limita a la técnica. Cada victoria y cada pérdida contaba una historia humana. Ingenieros que trabajaban sin descanso para mejorar el rendimiento del avión, mecánicos que mantenían cada motor y cada ala en condiciones óptimas, y pilotos que arriesgaban la vida cada vez que despegan de un portaaviones. Los combates eran brutales, a veces de pocos segundos, donde una maniobra mal calculada podía significar la muerte instantánea o un aterrizaje fallido que terminaba en el océano. Cada vuelo exitoso era un testimonio de coraje, habilidad y resistencia humana. Entre los relatos más fascinantes se encuentran los enfrentamientos directos con cazas japoneses. En muchas ocasiones, un Seafire atacaba en grupos coordinados, usando la superioridad de maniobrabilidad para envolver al enemigo. Pero incluso en solitario,
Un piloto experimentado podía sobrevivir a encuentros con varios ceros, usando maniobras de energía, cambios de dirección abruptos y la fuerza del motor Merlin para escapar de situaciones desesperadas. Cada combate enseñó a los japoneses a nunca subestimar a un Seafire y a los aliados a explotar cada ventaja que ofrecía el diseño británico. Y no solo se trataba de combates aéreos. Operar desde portaaviones implicaba desafíos extremos. Aterrizar con precisión sobre cubierta, mantener el avión en condiciones óptimas con escasez de recursos, soportar tormentas y enfrentarse al océano abierto como enemigo silencioso. Los pilotos aprendieron a respetar tanto al avión como al mar, sabiendo que cada misión podía ser la última si subestimaban cualquiera de los dos. Pero antes de llegar a ese punto, los desafíos no eran solo mecánicos, sino también humanos. Los mecánicos y pilotos trabajaban bajo presión constante, piezas limitadas, herramientas escasas y el vaivén del portaaviones que convertía cualquier tarea en un riesgo. Cada motor, cada ala, cada superficie de control debía ser revisada al milímetro antes de cada vuelo. Un error mínimo podía convertir un aterrizaje rutinario en un accidente mortal. La improvisación, la experiencia y la creatividad de estos hombres marcaron la diferencia entre la vida y la muerte de los pilotos. A esto se sumaban las condiciones climáticas impredecibles del Pacífico. Tormentas repentinas, vientos cruzados y visibilidad reducida podían aparecer en minutos. Y los pilotos de Seafire aprendieron a leer el cielo y el mar como lo haría un navegante veterano. Cada aproximación a la cubierta requería cálculos precisos de corrientes, ráfagas y ángulos de aterrizaje, y cada maniobra errónea podía acabar con el avión hundiéndose en el océano o estrellándose contra la cubierta. La tensión era constante, y cada vuelo aumentaba tanto la habilidad como la conciencia de mortalidad de quienes pilotaban estas máquinas. El factor enemigo también estaba siempre presente. Mientras luchaban contra la naturaleza, los pilotos debían mantener vigilancia extrema ante posibles ataques sorpresa. Un Seafire podía aparecer aislado, sin cobertura, y un solo avión japonés podía cambiar el destino de toda la misión. La coordinación con otros aviones y con el control del portaaviones era vital. Cualquier error podía provocar choques, pérdidas de aeronaves o la muerte de un compañero. La combinación de velocidad, maniobrabilidad y precisión era indispensable, pero también lo era la resistencia física y mental de los pilotos. Y sobre todo, estaba la presión de cumplir con objetivos estratégicos. Cada misión exigía valentía, cálculo y rapidez de decisión. Defender la flota, escoltar bombarderos, realizar patrullas de reconocimiento. Cada segundo contaba y no había margen de error. Los pilotos aprendieron a confiar en sus máquinas, a anticipar los movimientos del enemigo y a tomar decisiones en fracciones de segundo. Sobre el Pacífico, cada vuelo se convertía en una prueba extrema de habilidad, resistencia y supervivencia, donde el océano, el clima y los enemigos formaban un trío que retaba constantemente a los aviadores y su Seafire. Lo más fascinante es cómo el Seafire cambió la percepción de la guerra naval aérea. Los japoneses, acostumbrados a la superioridad inicial de sus cazas, comenzaron a enfrentar un nuevo paradigma, un enemigo que combinaba velocidad, potencia de fuego y maniobrabilidad adaptada al entorno naval. Informes de inteligencia japoneses documentaban la capacidad del Seafire para cambiar la dinámica de los combates y obligaban a replantear las tácticas de intercepción y escolta de bombarderos. Era un avión que no solo destruía, sino que enseñaba y transformaba la guerra a su paso. Pero más allá de la táctica, la historia del Seafire es una lección sobre la resiliencia humana. Cada piloto británico,
Cada mecánico encubierta y cada estratega detrás de la planificación sabía que la máquina por sí sola no ganaba batallas. Era la combinación de ingenio humano, disciplina y audacia lo que la hacía invencible en ciertos momentos. Cada vuelo exitoso sobre el Pacífico era un recordatorio de que incluso frente a un enemigo formidable, la preparación, la valentía y la inteligencia podían marcar la diferencia. Y ahora, quiero preguntarte a ti, que estás viendo esto, ¿qué opinas del Seafire? ¿Crees que fue el caza más temido por los japoneses? ¿O hubo otros aviones que les causaron aún más problemas? Déjamelo en los comentarios, porque me encanta leer tus teorías y debatir sobre estas leyendas de la aviación. Antes de despedirnos, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, porque en Vuelo Prohibido seguimos desenterrando secretos, mostrando riesgos y contando historias de coraje que quedaron grabadas en los cielos. Cada avión tiene un relato oculto, cada piloto una historia que merece ser contada y cada combate un eco que aún resuena en el tiempo. Nos vemos en el próximo vuelo y recuerda, nunca subestimes a un avión que sabe cómo pelear en el aire. El Supermarine Seafire lo demostró y su leyenda sigue viva en cada historia, cada testimonio y cada segundo de adrenalina en los cielos del Pacífico.